Hey, hello everyone, welcome again to another video. You know, my name is Daniel, and today vamos a hablar de una de las palabras quizás más utilizadas en el idioma inglés. Sí, estamos hablando del artículo the Big Papi, the boss, the lucky one. Vamos a estar hablando del artículo the, que es cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Let's do this. Debemos iniciar diciendo, en primer lugar, que la palabra de es un artículo definido. En otras palabras, una palabra que se utiliza para definir un sustantivo. En inglés, el artículo definido de es invariable en cuanto a número y género se refiere. Esto quiere decir que si un nombre es femenino, masculino, singular o plural, cuando se utilice esta palabra, en este caso este artículo definido, siempre se utilizará la misma palabra a diferencia del español. Nótense que en español decimos el carro, la noche, los carros, las casas. En español el artículo definido en esas oraciones sería el, la, los, las. Y que dependería de acuerdo al género, si es masculino o femenino, y al número, si es singular o plural. Esto entonces lo hace más fácil en inglés, puesto que utilizaremos solo un artículo para todas estas manifestaciones, tanto de género como de número. Entonces, ¿cómo usarlo y cuándo usarlo? Vamos al primer punto. Utilizamos the para referirnos a algo que ya se ha mencionado con anterioridad. Por ejemplo, estoy hablando sobre un elefante y un ratón. An elephant and a mouse. Si ya los mencioné, luego cuando me vuelva a referir a uno de ellos, no diré an elephant or a mouse, un elefante y un ratón, sino que diré el elefante y el ratón. En este caso, cuando nos vamos a referir a uno de estos dos nombres, entonces ya utilizaremos el artículo the mouse or the elephant. Número 2. Utilizamos el artículo de cuando el locutor y quien escucha saben de qué se está hablando aún no se haya mencionado. Por ejemplo, yo puedo decir, hey Roland, do you know where the bathroom is? Obviamente en esta pregunta nos estamos refiriendo a algo aunque no se ha mencionado anteriormente. Quien escucha interpreta el mensaje y me va a responder. Número 3. También podemos utilizar el artículo de en una oración donde esté definido quién sea el sujeto o a veces aún no esté definido. Por ejemplo, the man who wrote this book is my friend. Which glasses do you like? Oh, I like the black ones. My car is the red one. Número 4. Utilizamos el artículo definido de para referirnos a sujetos únicos. Me explico. ¿Cuántos soles hay? Bueno, hasta ahora solamente hay un solo, right? En ese caso, decimos the sun, the moon, the planet. Número 5. Utilizamos también el artículo definido de antes de la forma superlativa del adjetivo. Es como cuando decimos el más alto, el más grande, el más fuerte, the tallest, the biggest, the strongest, the smartest. Y también lo utilizamos para números ordinales. Recuerden que números ordinales no es lo mismo que números cardinales. Cardinales serían 1, 2, 3, 4, 5. Ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque indican un orden. Entonces, si sería primero, que es first, decimos the first, the second, the third, the fourth, the fifth, y así sucesivamente. Número 6. También utilizamos el artículo definido de para referirnos a un grupo de personas con características específicas. Por ejemplo, puedo decir the Japanese people are really behaved. Número 7. Utilizamos el artículo definido de para referirnos a zonas geográficas. Por ejemplo, the Caribbean Sea. The Dominican Republic and Puerto Rico are located in the Caribbean Sea. The Sahara Desert is really big. The Atlantic Ocean is one of the biggest oceans in the world. Número 8. También utilizamos el artículo definido de para referirnos a un grupo de años, décadas o periodos de tiempo de manera específica. Por ejemplo, the 80s. The 80s was an epoch where a lot of people danced and sang rock and roll. Finalmente lo utilizamos para nombres de océanos, de ríos, de monumentos. Por ejemplo, the Empire State Building, the Black Sea, the Himalayas,
and so on. Es bueno que recuerdes estos puntos en inglés y que algunas veces también entendamos que pueden existir unas cuantas excepciones. Estas son algunas reglas de modo general en las cuales podemos ver cómo y dónde utilizar el artículo definido de. Thank you so much for watching today's video, guys. My name is Daniel. Remember to like if you liked the video, subscribe if you haven't, and see you in the next one. Take care.